En 2003, Hugo Chávez y Fidel Castro firmaron un acuerdo que cambiaría el destino de miles de médicos cubanos. Bajo la bandera de la solidaridad, Cuba enviaría profesionales de la salud a Venezuela y, a cambio, recibiría petróleo. Pero detrás de esta alianza se escondía un negocio multimillonario que beneficiaba a las élites, no a los médicos. Cada día, Venezuela enviaba hasta 90,000 barriles de petróleo a Cuba. A cambio, llegaron más de 30,000 médicos, enfermeros y técnicos. El programa se llamó Barrio Adentro y fue presentado como un acto de justicia social. Pero lo que pocos sabían era que esos profesionales solo recibían el 10% de su salario. El resto lo retenía el Estado cubano. Muchos de estos médicos vivían bajo vigilancia. No podían salir libremente, ni hablar con la prensa, ni expresar opiniones políticas. Eran obligados a participar en actos ideológicos, a marchar, a aplaudir. Si se quejaban, eran castigados. Si intentaban escapar, eran perseguidos. Algunos lo llaman cooperación, otros esclavitud moderna. Mientras tanto, el régimen cubano se lucraba. Gaesa, el conglomerado militar que controla gran parte de la economía de la isla, recibió miles de millones de dólares por estas misiones. El dinero no iba a hospitales en Cuba. No se invertía en mejorar la salud pública de los cubanos. Iba a financiar el aparato político, la represión, el control. Y en Venezuela, el programa Barrio Adentro se convirtió en símbolo de la revolución. Chávez lo usó como propaganda, como prueba de que el socialismo funcionaba. Pero con el tiempo, la calidad médica se deterioró. La atención se volvió precaria. La dependencia política aumentó. Lo que comenzó como ayuda humanitaria terminó siendo una herramienta de control. Los médicos cubanos eran utilizados como moneda de cambio, como piezas de un tablero geopolítico. Fidel Castro exportaba salud, pero cobraba en petróleo, en dólares, en influencia. Y Hugo Chávez, a cambio, compraba lealtad, respaldo internacional y una narrativa revolucionaria que ocultaba la corrupción y el deterioro interno. Ambos se beneficiaron. Ambos construyeron poder sobre el sacrificio de sus pueblos. Los cubanos, obligados a abandonar sus familias, sus derechos, su dignidad. Los venezolanos, sometidos a una política de dependencia, a una salud pública manipulada, a una revolución que prometía justicia, pero entregaba miseria. Pero este negocio no se limitó a Venezuela. Cuba replicó el modelo en más de 60 países: Brasil, México, Bolivia, Angola. En cada destino, los médicos eran enviados como embajadores del régimen, pero también como fuente de ingresos. En muchos casos, los gobiernos anfitriones pagaban directamente a La Habana, mientras los médicos recibían apenas una fracción. Algunos vivían en condiciones precarias, otros eran vigilados por funcionarios cubanos, y si alguno decidía desertar, era declarado traidor. La exportación de servicios médicos se convirtió en la principal fuente de ingresos de Cuba, superando incluso al turismo. Pero ese dinero no se tradujo en mejoras para los hospitales cubanos. Mientras los médicos eran enviados al extranjero, en Cuba faltaban insumos, medicamentos, especialistas. La salud pública se desangraba, mientras el régimen llenaba sus bolsillos. En Venezuela el impacto fue doble. Por un lado, se creó una falsa sensación de cobertura médica. Por otro, se consolidó una relación de dependencia con Cuba. Fidel Castro no solo enviaba médicos, enviaba asesores, estrategas, agentes de inteligencia. El acuerdo médico fue solo la puerta de entrada para una influencia mucho más profunda. Y mientras todo esto ocurría, los pueblos de Cuba y Venezuela sufrían. Los cubanos, obligados a servir en misiones que no podían rechazar. Los venezolanos, sometidos a un sistema de salud politizado, ineficiente y cada vez más deteriorado. La propaganda hablaba de solidaridad, pero la realidad mostraba explotación. Este no fue un acuerdo entre pueblos, fue un pacto entre dos regímenes que se aprovecharon de la necesidad, del sufrimiento, de la fe de millones.
Fidel Castro y Hugo Chávez construyeron un modelo que disfrazó el negocio como solidaridad. Pero la verdadera solidaridad no encarcela, no vigila, no roba el salario de quienes salvan vidas. Hoy, miles de médicos cubanos siguen siendo enviados al extranjero. Y aunque el discurso oficial habla de altruismo, los números revelan otra historia. Una historia de explotación, de negocios ocultos, de dictadores que convirtieron la medicina en moneda de cambio, y a los médicos, en mercancía. En Catatumbo, creemos que contar estas historias es necesario, porque detrás de cada cifra hay rostros. Hay médicos que fueron silenciados. Hay pacientes que nunca recibieron atención. Hay pueblos que merecen saber la verdad. Si te interesa conocer más historias como esta, suscríbete a Catatumbo, nuestro canal en YouTube, donde revelamos lo que otros prefieren ocultar. Porque la verdad no se negocia, se cuenta.